Buenas tardes. Todos sabemos que hay una pandemia ahora en el mundo ocasionada por un virus que se llama el coronavirus. Y yo quisiera compartir mis pensamientos desde una perspectiva bíblica sobre cómo un creyente debe de enfrentar esta peste. Hoy día yo quisiera hablar acerca de las políticas de los gobiernos para la prevención del contagio. Mañana quisiera hablar a los creyentes que ya han sido contagiados y finalmente quisiera compartir el Evangelio por medio de un video como este. Este video lo he titulado El coronavirus, las cuarentenas y la actitud del creyente. En la mayoría de los países, como ya les he mencionado, se han dictado medidas de cuarentena y medidas de aislamiento social que incluye la cancelación de los servicios de adoración el primer día de cada semana. Primeramente, esto no es una persecución a nuestra fe, es una medida para evitar contagiarnos nosotros mismos y también contagiar a otras personas. En segundo lugar, yo podría decir que los creyentes debemos obedecer a las autoridades que han sido puestas por el Señor en lo que ellas no contradigan la palabra de Dios. Y sabemos que esto es bueno delante de Dios, y viene a mi mente un pasaje del libro del Éxodo, dos pasajes. En el capítulo 12 del libro del Éxodo voy a leer el versículo 7 y luego voy a leer el versículo 12 y 13. Éxodo 12, 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12, versículos 12 y 13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es una especie de cuarentena. Es una especie de lo que se conoce hoy día como un aislamiento social para evitar la muerte de los israelitas. Yo soy un hombre de fe y veo que estas medidas que los gobiernos están implementando son para prevenir que el pueblo del Señor sea contagiado y que nosotros también seamos un conducto por el cual esta peste también llegue a otras personas como nuestras familias. Entonces, a pesar que soy un hombre de fe, yo estoy conforme con estas medidas que están dictando los gobiernos. En tercer lugar, yo quisiera decir, y es en lo que yo quisiera extenderme un poco más, en lo que algunos pensarán que acatar esta medida de aislamiento en las casas es una actitud de poca fe o tal vez nada de fe. Yo he estado viendo comentarios, he estado escuchando también comentarios que están hablando en ese sentido. En el sentido en que si nosotros estamos acatando las reglas del gobierno que está dando los gobiernos, prácticamente eso nos convierte a nosotros en personas de poca fe o en personas de ninguna fe. Yo a ese argumento quisiera dar respuesta de esta forma. Y yo tengo unas preguntas también. ¿Quedarnos en nuestras casas demuestra incredulidad? Otra pregunta: si salimos de nuestras casas, ¿qué testimonio damos a los que no conocen a Dios? Una tercera pregunta: ¿no será que estas medidas reflejan la bondad de Dios para con toda la humanidad, lo que conocemos nosotros como la gracia común? Y una cuarta pregunta sería: si desobedecemos, ¿estamos tentando al Señor? Y ese es un punto en el que yo quisiera que nos enfoquemos un poco en lo que significa tentar al Señor, porque la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a las cuarentenas. La Biblia también tiene mucho que decir en cuanto a la situación en la que nosotros estamos viviendo aquí en Perú y en otras partes del mundo, como Europa, América Latina, América Central, América del Norte y especialmente China. Yo quisiera comenzar hablando de esta doctrina, podemos llamar antibíblica, de tentar al Señor. Y quiero abrir el Evangelio según San Marcos en el capítulo 16, versículos 17 y 18.
Y la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El versículo 18 es un versículo bastante interesante. Aquí leemos que Dios promete que las mordeduras de serpientes no causarán la muerte y tampoco si se bebe algún veneno. ¿Es esta una promesa? Sin lugar a dudas que es una promesa. Ahora, si como creyentes nos encontramos con una serpiente venenosa cuando nosotros estamos en algún camino, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Debemos detenernos, no continuar nuestra marcha, caminar en sentido contrario, es decir, huir de la serpiente para evitar una mordedura? ¿O debemos seguir adelante y exponernos a una mordedura citando este versículo de la Escritura? Yo creo que hay dos maneras de interpretar estas palabras del Señor. Una, el Señor nos dice que los cristianos debemos agarrar las serpientes con nuestras manos. Y no importa que nos piquen, nos muerdan, ellas no nos pueden matar. Y dos, que el Señor nos protegerá si providencialmente somos mordidos. Si providencialmente somos mordidos. Es decir, nosotros no buscamos que las serpientes nos muerdan. Y cuando hablamos de esta clase de serpientes o agarrar serpientes, tal vez usted ya haya escuchado antes de que en algún tiempo alguna denominación en sus cultos públicos llevaban una especie de urnas de vidrio que estaban llenas con serpientes. Y los cristianos, invocando estos pasajes de la Escritura, se introducían dentro de estas urnas de vidrio. Y la audiencia comenzaba a ver cómo es que las serpientes los iban picando, mordiendo y mordiendo. Los reportes de la historia dicen que algunos perecieron por el efecto del veneno, pero otros sufrieron tal vez algunos daños cerebrales por causa del veneno, aunque fueron salvadas sus vidas. En la Biblia nosotros vemos un ejemplo de la mordida de la serpiente. En Hechos capítulo 28, versículos del 1 al 6. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Pablo no dijo: allí veo una víbora y es un buen momento para demostrar mi fe cristiana a estas personas que no son salvas. Lo que el relato bíblico nos enseña es que el apóstol no había advertido que ese reptil venenoso estaba allí, y Dios lo protegió de aquella mordida. Pablo no tentó a Dios. Otro pasaje que quiero ver también en el Nuevo Testamento está en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, versículos del 5 al 7. Y la Escritura dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos que Satanás usa la misma Biblia, el Salmo 91, versículos 11 y 12, para llevar a los creyentes a pecar contra Dios, por medio de tentarlo, o también para probarlo a Él. En el Salmo citado, Dios promete protección para los suyos, no tenemos ninguna duda, diciéndonos que enviará a sus ángeles para socorrernos a nosotros.
Pero Dios no está diciendo que intentemos dañar nuestro cuerpo o nuestra salud de una manera irresponsable y deliberada para ver si Él cumple esa promesa. Eso es tentar a Dios. El Señor tenía la seguridad, y no lo dudamos nosotros, de que si Él saltaba desde el pináculo del templo, los ángeles lo iban a socorrer. Pero Él también sabía que Dios no debe ser tentado ni probado. Preguntas. ¿Nos protegerá Dios cuando probamos si Él cumple o no sus promesas? ¿Nos protegerá Dios si actuamos neciamente? ¿No será esa actitud un mandamiento a Dios para que Él haga lo que el hombre quiere que Él haga? Bueno, el significado de la respuesta de Cristo a Satanás es que no debemos arrojarnos a los peligros de una manera voluntaria y luego pedirle a Dios que nos proteja. La promesa de Dios no debe ser puesta a prueba por medio de actuar osadamente frente a los peligros, esperando que Dios cumpla lo que nos ha prometido en la Biblia. Eso es tentar a Dios, eso es pecado. Un ejemplo final está en Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Viniendo los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Yo quisiera que notemos en el versículo 1 la palabra que está allí, tentar, tentar. Y ahora pensemos, ¿quiénes le pidieron señal del cielo al Señor? Los incrédulos. Los incrédulos le pidieron una señal al Señor. El puritano John Trapp le llama a la actitud de aquellos hombres como arrogancia satánica, la misma que tuvo Herodes cuando se encontró con Cristo. Mire, en Lucas 23:8, la escritura dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Solamente un incrédulo puede pedir señal a Dios. Solamente un incrédulo puede tentar a Dios. Ellos no creían que el Señor Jesús era el Cristo. Ellos más bien creían de que Cristo era un mentiroso. Y para que Él demuestre que no es un farsante, entonces debía de hacer un milagro para ellos. Eso es tentar a Dios. Eso es incredulidad. ¿Y cómo les llama el Señor a ellos, a estos hombres que le pidieron una señal? El Señor les llama hipócritas. El Señor les dice generación mala y adúltera. Aquellos que le piden el milagro de protección contra el coronavirus mientras que nos exponemos irresponsablemente al peligro es pensar de forma carnal, como los incrédulos, y no espiritualmente, como los creyentes. Algunos pueden pensar que si se le pide protección a Dios en una oración previa, para luego exponerse al peligro, Dios hará un milagro. Eso es pedir una señal del cielo y Dios rechaza esa oración. No podemos, pues, minimizar ni exagerar sobre este tema del coronavirus, pero eso no quita que respetemos las medidas sanitarias que se vienen dando en los diferentes países. Seguramente habrá la oportunidad en que nosotros debemos ayudar a nuestro prójimo, y seguramente que lo haremos confiando en que el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a guardar. ¿Cómo puede ser que Él no nos guarde y permita que nos enfermemos? Pero si ese momento no llega a nuestras vidas, no debemos exponer nuestro cuerpo, convirtiéndonos en un arma biológica potencial en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario. Sabemos que nuestra vida está guardada por el Señor y que algún día vamos a morir. Pero será el día en que Cristo haya decidido terminarla en su decreto, porque solamente Él es quien puede quitárnosla.
Una cosa muy diferente es provocarme yo mismo una infección que pueda matarme y matar a los que me rodean, tentando a Dios de la manera en que lo he venido exponiendo. Dios aborrece ser tentado. Y eso Él lo expresa claramente en su palabra, en la Biblia. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 19. Mire cómo dice la Escritura. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Este versículo, esta porción de la Escritura, dice que tentar a Dios es incredulidad, como lo hemos visto en los pasajes anteriores. No debemos tentar a Dios en este tiempo de plaga del coronavirus. Protejámonos nosotros, junto con nuestras familias, siguiendo las indicaciones de prevención que en su gracia común Dios nos trae por medio de las autoridades. Para terminar, yo quiero leer del libro de Thomas Watson, Los 10 Mandamientos, quien en la página 248, hablando del sexto mandamiento, no matarás, él escribe, este es el libro de Thomas Watson, Los 10 Mandamientos, y en la página 248, cuando él habla del sexto mandamiento, no matarás, él escribe lo siguiente, dentro del contexto del suicidio. Él dice, y comienzo la cita, no dañarás tu propio cuerpo. Uno puede ser culpable de suicidio de dos formas. 1, indirecta o accidentalmente. 2, directa o absolutamente. 1, directa y accidentalmente, como cuando alguien corre un peligro que puede evitar. Si una compañía de arqueros estuviera disparando y uno se interpusiera en el curso de las flechas de tal forma que lo mataran, sería cómplice de su propia muerte. En la ley, Dios obliga al leproso a mantenerse encerrado para no contaminar a otros. Levítico 13, 4. Si es tan presuntuoso para presentarse como para acercarse a un leproso y contagiarse de lepra, podrá culparse de su propia muerte. En cierto sentido, alguien puede ser culpable de su propia muerte si descuida los medios para conservar la vida. Si está enfermo y no utiliza remedio alguno, si se le ha infringido una herida y no la venda, estará cortejando la muerte. Dios ordenó a Ezequías que pusiera masa de higos en su llaga, en Isaías 38, 21. De no haber hecho eso, habría sido el causante de su propia muerte. Fin de la cita. Tenemos que recurrir a los médicos. Yo sé que hay algunos sectarios que dicen de que no deben de ir los hermanos a la medicina y que solamente deben de confiar a Dios, y seguramente que esto ha traído también muchas muertes a lo largo de la historia. Eso es una actitud sectaria. Solamente aquellos que se han retirado de la palabra de Dios, aquellos que han torcido su camino, pueden dar un consejo de esa naturaleza. Una actitud sectaria también y suicida es el tentar a Dios saliendo en desobediencia a las normas de salubridad, procurando o exponiendo su cuerpo a que pueda ser contagiado con este virus, que no es una gripe, es un virus que ha cobrado la vida de miles de personas. Y hay miles de personas que todavía
están muriendo. Que el Señor nos ayude para que nosotros no seamos el conducto de muerte, ni siquiera para nosotros y tampoco para nuestras familias. Que el Señor los bendiga.